Mi nombre es Jaime Simán y te doy la bienvenida a esta serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad de esta serie. Realmente es un tema de gran importancia para la vida personal, así como para la sociedad en general. Y es de gran importancia y realmente no tendría autoridad para exponer este tema si no me hubiera impactado personalmente a mí y no hubiera entendido personalmente en carne propia qué tan importante es este tema, sobre todo que crecí dentro de la tradición donde se me enseñó dentro de la misma formación religiosa que Dios nos había creado a través de procesos evolutivos. Bueno, yo nací en El Salvador y saqué una carrera en ingeniería química, soy ingeniero químico y luego fui a Canadá donde estudié una maestría, me gradué de ingeniero químico de una maestría en ingeniería química en la Universidad de McGill University. De hecho, mi trabajo de investigación fue publicado en el Canadian Journal of Chemical Engineering. Regresé a El Salvador, donde trabajé un poco de tiempo en la industria, en investigación y desarrollo y producción, pero debido a la guerra civil en 1981, emigré para Estados Unidos, donde al poco tiempo obtuve trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Westinghouse Corporation en la ciudad de Athens, Georgia. Fue estando en la ciudad de Athens, Georgia, que en el año 1984 tuve un encuentro espiritual con mi Señor Jesucristo que transformó mi vida. Poco tiempo después, unos amigos cristianos sólidos, inteligentes, muy capaces, profesionales, pero sobre todo con una formación espiritual maravillosa, de gran integridad, me invitaron a una reunión. Ahí va a haber un debate entre Duane Gish, un doctor en PhD de la Universidad de Berkeley, muy capaz, creacionista, sólido, creyente, cristiano, que iba a presentar la posición creacionista en este debate contra un evolucionista de trasfondo ateo. En la Universidad de Georgia, en el gimnasio, había unas 7,000 personas y de ese debate realmente no saqué una conclusión, no dejé de abrazar la posición de evolución teísta, la idea de que Dios creó a través de procesos evolutivos, estaba convencido que eso era como Dios había creado, y bueno, no solté esa posición ni me acerqué a la posición creacionista de que Dios había creado por el poder de la palabra directamente. O sea, yo pensaba que era cuestión de interpretación, que Dios había creado por el poder de la palabra, pero no podía conjugar eso con el hecho de que había evidencias que habíamos evolucionado, entonces lo combinaba pensando que Dios de alguna manera, no sé cómo, usando su palabra, de alguna manera a través de procesos evolutivos formó al hombre. Bueno, es una posición bastante insostenible si uno la analiza desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista académico, pero muchas personas están confundidas porque no han tenido la oportunidad de analizar el tema ni siquiera desde el punto de vista académico y tampoco desde el punto de vista bíblico. En todo caso, esa conferencia no sacó una conclusión distinta a lo que ya creía, pero poco tiempo después, estando yo en el Hartsfield International Airport de Atlanta, el aeropuerto internacional de Atlanta, Georgia, tenía un viaje para Morristown, Pensilvania, para hacer un trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo en Morristown, Pensilvania. Y esa mañana, en lo que esperaba mi avión en la sala de espera, tuve un especial un momento especial con Dios, donde sentí que Dios me habló al corazón y me invitó a hacerle preguntas. Me dijo, Jaime, pregúntame lo que quieras. Y realmente es hermoso poder hablar con Dios. Después de mi encuentro con Jesús en el año 1984, realmente he experimentado a lo largo de mi vida esa comunión con Dios, donde puedo oír al Señor y poder conversar con Él, es lo más hermoso. Si tú nunca has escuchado la voz de Dios, si tú nunca has conversado con Dios y has oído la voz de Dios, es mi esperanza y mi deseo que a través de esta serie puedas reconocer que hay un Dios creador que quiere conocerte, que quiere conocerte en el sentido de experimentar comunión contigo, que tú quieres conocer realmente y que quiere ofrecerte una vida abundante y bella. Pero en esa reunión, puedo decir una reunión, en esa comunicación con Dios, en lo que estaba en la sala de espera, estaba leyendo la Biblia, era como las 6 de la mañana,
mi vuelo salía temprano, era mi tiempo personal y tenía tiempo para estar orando. Y es que Dios me pregunta, Jaime, pregúntame lo que quieres. Y vino a la mente, número uno, el encuentro que tiene Jesús con un joven rico que se le acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es uno, Dios. Obviamente, el Señor le estaba mostrando a este joven su naturaleza divina de Jesucristo, porque Él era bueno, Él es bueno. Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, y nadie pudo realmente mostrar que Él tuviera pecado. Nuestro Señor Jesucristo es bueno y Él es Dios, es el Hijo de Dios encarnado. Ahora, la segunda interacción, el Señor me hace a mí una pregunta que tiene que ver con lo que había en mi corazón. Estos amigos creacionistas, amigos míos que me habían invitado al debate, creían sólidamente que Dios había creado por el poder de su palabra, que no era cuestión de interpretación, que Dios definitivamente lo había hecho directamente por su palabra. Entonces, Dios me pregunta, Jaime, ¿crees tú que es posible que el hombre, perfecto complemento de la mujer, anatómicamente en el sistema reproductivo, haya ocurrido por procesos casuales? Imagínate, el aparato reproductivo del hombre está en este individuo, y en un individuo separado, en esta mujer, existe su aparato reproductivo complementario, que ambos aparatos reproductivos se produzcan en forma complementaria en dos organismos separados al mismo tiempo en la historia del universo, en el mismo lugar, para poder generar la raza humana, el ser humano, de manera que el hombre pueda unirse con la mujer y procrear, y además ser el complemento emocional. Con esa pregunta el Señor destruyó para mí la idea que habíamos sido creados por procesos evolutivos. Me pareció absurdo, y es que realmente Dios no necesita que vayamos a una universidad para entender las verdades más profundas. Simplemente necesitamos tener un corazón abierto a la verdad y realmente buscar la verdad. Dios en su misericordia nos quiere revelar la verdad. Entonces yo entendí de que no habíamos sido resultado de evolución, pero el Señor me invitó, diría que me retó en forma amorosa a investigar evolución desde el punto de vista académico. Se me había enseñado que habíamos sido creados por medio de evolución, pero nunca había analizado de cerca la parte académica del tema. Y me puse a analizarlo. Estuve leyendo autores creacionistas. Yo ya tenía una formación evolucionista y no necesitaba ahondar más en eso, en el sentido de leer autores evolucionistas. Yo sabía lo que era esa posición superficialmente hablando. Ahora empecé a leer a autores creacionistas que tenían un trasfondo científico fuerte, de Berkeley, de Harvard y de universidades de prestigio. Algunas personas habían sido ateas, pero la evidencia académica les mostró que había un creador. Y empecé a analizar las evidencias académicas desde el punto de vista de la química, de la física, aún de la biología, de la estadística, de la matemática, de la termodinámica, y realmente llegué a la conclusión después de 2 años que efectivamente evolución no tenía bases académicas, que era una hipótesis que se estaba promoviendo, debido a que sus promotores, sobre todo los originales, estaban en rebeldía contra Dios, eran personas antagonistas a Dios y a la palabra de Dios, a la Biblia. Y bueno, esto fue muy importante para mí, porque pude descubrir también el impacto emocional y espiritual que tiene el tema. Luego fui a trabajar para Baxter Healthcare en California, que es a donde resido. Estuve involucrado por muchos años en el Departamento de Investigación y Desarrollo, desarrollando catéteres cardiovasculares, desarrollando materiales, desarrollando procesos, dados de extrusión, etc. Y en este tiempo tuve la oportunidad de escuchar personalmente a grandes científicos y grandes personalidades del mundo creacionista, y eso me ha equipado, y Dios me ha dado la oportunidad de enseñar el tema en universidades, en escuelas, en centros religiosos, en iglesias, y para mí es una oportunidad ahora, después de 30 años de estar involucrado en este tema, presentar esta serie de disertaciones para la persona seria que está interesada en conocer la verdad, en evaluarla
y aquella persona que quiere equiparse. Así que tengo una presentación PowerPoint, voy a desaparecer de la pantalla central, voy a aparecer una pequeña pantallita en una esquina para poder dirigirme con la presentación PowerPoint. Me interesa sobre todo que ustedes puedan poner atención a las diapositivas que tengo. Así que voy a traer ahora las diapositivas y vamos a ir a donde nos quedamos, que era sobre mi testimonio personal. Voy a aparecer en una pantallita en la esquina y ahora vamos a proceder a la siguiente diapositiva. El origen del cosmos y la vida es por creación o por evolución. Es decir, o hemos sido creados por un ser superior con un propósito y somos resultado de diseño y de un plan de ese ser, o somos resultado de evolución, de procesos naturales a lo largo del tiempo. Algunas personas, como mencioné, han creído en la evolución teísta, que Dios creó a través de procesos casuales, pero realmente eso es bastante inconsistente. Pensar de que tú vas a diseñar algo, vas a formar algo, y para formarlo lo vas a hacer a través de procesos casuales, para formar algo con propósito, y eso es realmente inconsistente, y lo veremos en esta presentación. No necesito ahondar en este momento, en el momento oportuno estaremos viendo todo este tema. Entonces, o somos resultado de la casualidad o somos resultado de diseño, o son procesos casuales o somos resultado del diseño del creador. La verdad de nuestro origen no es relativa o subjetiva, se puede conocer. Si tú dices, bueno, unas personas piensan esto, otras personas piensan lo otro, ¿quién conoce la verdad? Bueno, quiero traerte a una interacción que hubo entre Pilatos, que era Poncio Pilatos, que era gobernador de la región de Judea, en la tierra de Israel hace 2000 años, había sido puesto por el emperador romano como gobernador en esa región, y nuestro Señor Jesucristo. Cuando los judíos religiosos líderes decidieron poner a muerte a Jesús, ellos no tenían la autoridad para ellos mismos ejercer la pena capital, entonces tenían que acusarlo ante Roma, ante el gobernador, y lo llevaron ante el gobernador romano, ante Poncio Pilato, acusándolo de que Jesús decía que no había que pagar impuestos al César y que se declaraba ser un rey. Y en la conversación con Pilato, Pilato le dice, ¿acaso entonces tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y luego Jesús le dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha. Y Pilato responde, ¿qué es verdad? Y lo dice más o menos de forma cínica, como quien dice, ¿qué es verdad? ¿Quién conoce la verdad? Y tenía enfrente de él aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es verdad personificada en lo que dice, en lo que hace, pero sus ojos no estaban abiertos realmente a reconocer a Jesús en ese momento, y creo que nunca lo llegó a reconocer como su Salvador y como la verdadera verdad encarnada. Pero trae al punto esto para nosotros, que la verdad sí se puede conocer. El creador del universo, quien hizo los planetas, el sol, la luna, las estrellas, al ser humano, ese creador quiere que conozcamos la verdad, quiere que conozcamos la verdad de nuestro origen, y se puede conocer a través de la creación, los atributos del Señor, y a través de su revelación sobrenatural podemos conocer a Dios y más sobre nuestra creación también y sobre nosotros mismos. Tema muy importante. No se requiere una carrera universitaria para poder saber si somos producto de la casualidad o diseño del creador. No te preocupes si no tienes una carrera en tecnología, en ingeniería, en ciencias. Realmente no se requiere gran ciencia para poder ver las maravillas de la creación, del Dios que nos ha creado. El mundo que nos rodea es nuestro laboratorio. No tenemos que ir muy lejos, podemos ir al patio. Este pequeño insecto estaba en el patio de mi casa y le pude tomar una pequeña videograbación. Aún las criaturas más insignificantes son más complejas que los diseños más sofisticados que el ser humano haya desarrollado. Considera este insecto, mira sus lindas alas frágiles, delicadas, su cabecita bien formada, sus patas
todos sus sistemas integrados, los órganos de la vista, el órgano de la vista tan perfecto, su sistema nervioso, cómo puede caminar, cómo puede volar. Es una maravilla de diseño. La tecnología más avanzada del ser humano no ha logrado producir algo tan complejo, y pensar que ese accidente, que ese insecto es resultado de accidentes es absurdo, y mucho más pensar que el ser humano es resultado de accidente. Y no lo digo con intención de insultar ni ofender. Realmente yo creía en evolución, pero necesitamos evaluar el tema porque tiene gran impacto. La creación natural muestra inteligencia y propósito y revela los atributos del Creador. La creación muestra, habla, obviamente que no audiblemente, pero nos hace saber de que hay una inteligencia detrás de todo esto. Y la Biblia nos lo dice. La misma Biblia dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Está escrito en la carta de Pablo a los Romanos. Hace 2000 años Pablo escribió que desde la creación del mundo, es decir, el mundo ha sido creado, no es resultado de accidentes. Los atributos invisibles de Dios no lo vemos con los ojos físicos, pero no los podemos negar, así como no vemos el viento, pero vemos su manifestación, sus atributos invisibles, su eterno poder para ver estas maravillas de la creación, su divinidad, nos hace ver que no es un ser natural como nosotros, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Todo lo que necesitamos en los ojos abiertos. Te invito pues a que abras los ojos a la evidencia, que abras tu corazón a la verdad que vamos a evaluar acá, y transformará tu vida y tu destino eterno si tú no conoces al Señor ni su poder, el Creador. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la vida, Jesús es el origen de la vida, y Jesús tiene poder para darnos vida abundante. De hecho, Jesús dijo eso: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no solo existencia física, pero una vida abundante de una calidad superior, y este cuerpo que muere un día pueda ser resucitado y experimentar una comunión eterna con el Creador. Las disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida, veremos 5 secciones. Una, consideraciones fundamentales. ¿Por qué es importante el tema? ¿Existe prejuicio por parte de los impulsadores de evolución? ¿Es posible tener una preparación académica y realmente considerar creacionismo como algo científico, real? ¿Es posible que evolución no sea correcta? ¿Es posible de que los medios de comunicación estén impactando a la población y causando que crean una mentira? Es posible que los medios de comunicación mismos estén influenciados. Estaremos viendo varios aspectos y consideraciones fundamentales. También veremos lo más importante, que es la naturaleza. ¿Qué declara la naturaleza? Es decir, nuestro laboratorio es el mundo donde vivimos, el patio, la sala, el medio ambiente, el cielo, las estrellas, los animales. ¿Qué declara la naturaleza? Al analizar las leyes que rigen el universo, que conocemos en la actualidad, son estas leyes y estas evidencias elementos que respaldan la hipótesis de evolución o muestran de que hay un diseñador. Veremos darwinismo con una consideración imparcial. A todos se nos han enseñado, a la mayoría, evolución como una realidad, Darwin como una hipótesis que ya no es hipótesis, sino que la llaman teoría, como que si fuera una hipótesis comprobada. Darwin no ha sido comprobado experimentalmente. De hecho, se ha comprobado que su hipótesis no tiene solidez, y estaremos viendo eso.
Entonces haremos una evaluación imparcial del darwinismo. Veremos la evolución cósmica, las estrellas, las galaxias. ¿Qué nos dicen cuando vemos las estrellas y las galaxias? ¿Apuntan a que son resultado de accidente a través de miles de millones de años? ¿O realmente muestran que hay un creador? Y finalmente compartiremos la revelación sobrenatural. Es decir, la revelación natural apunta a que hay un Dios y nos habla de sus atributos, pero no nos da más información. Y si entendemos que hay un Dios, queremos conocer por qué está el mundo como está, en el estado en que está, queremos conocer a ese Dios, queremos conocer si hay un destino eterno. Y la palabra de Dios, la Biblia, es esa revelación sobrenatural, y estaremos compartiendo elementos que confirman por qué sabemos que la Biblia es la revelación sobrenatural de ese creador. Empezamos pues con nuestro primer punto, nuestra primera sección, consideraciones. El origen del cosmos y la vida. Consideraciones. Necesitamos conocer nuestro origen. Es una necesidad básica en el ser humano. Saber quiénes somos, de dónde venimos, qué somos. ¿Somos animales? ¿Somos seres humanos distintos a los animales? ¿Cuánto valor hay en nuestra persona? ¿Somos simplemente molécula? Necesitamos conocer nuestro origen. Veremos que la educación académica no es obstáculo para el creacionismo. Tú puedes tener una excelente preparación académica y de hecho eso fue lo que a mí me dio fuerzas para poder analizar el tema de evolución sin temor y llegar a una conclusión sólida en mi corazón de que no era cuestión de interpretación posteriormente al estudiar también la Biblia, pero que realmente evolución no tiene bases sólidas. Veremos que evolución es una hipótesis de grandes consecuencias. Si tú crees que eres el resultado de accidente, tú verás la vida muy distinto que si sabes que has sido creado por un Dios que te ama y que tiene un propósito en tu vida. Y vemos el impacto en las sociedades que abrazan la evolución, estaremos evaluando eso. Veremos que evolución es incapaz de explicar cosas que requieren un creador, es decir, un edificio requiere un diseñador y mente inteligente para que la forme. Y si nosotros vemos el universo y si el universo muestra que hay diseño y que ese diseño y que esa organización no es intrínseca a las propiedades de la materia, sino que es externa, concluir que el universo es resultado de un creador inteligente no es un mito, es una conclusión científica y lógica sólida. Estaremos viendo cómo evolución no puede explicar muchas de las cosas de los sistemas complejos que nos rodean y aún de la misma vida. Veremos que muchos impulsadores de evolución han estado prejuiciados y son antagonistas a la fe cristiana y a Dios. Estaremos dando ejemplos, estaremos citando a estas personas y podrás tú mismo tomar una conclusión. Veremos que los medios de comunicación ejercen una tremenda influencia y por eso las sociedades están abrazando evolución por el efecto de medios de comunicación que ellos mismos están siendo influenciados por personas al tope de esas organizaciones que son antagonistas a Dios, no tienen ningún interés en los aspectos espirituales del ser humano. Y mencionaremos a varios científicos creacionistas de sólida preparación académica. Todos necesitamos conocer la verdad de nuestro origen. Lo hemos mencionado ya algunas veces ahora y lo enfatizamos, no lo podemos enfatizar demasiado, realmente es tremendo. El origen del cosmos y la vida es un tema de suma importancia para el ser humano y para la sociedad. Es un tema de vital importancia académica. El origen del cosmos y la vida debe tratarse ampliamente en las aulas escolares, con honestidad académica, sin prejuicios. Pero es muy importante, imagínate, un joven pasa por las aulas escolares, 11 años, y tal vez 4 o 5 años en la universidad, 16 años, y desconoce el origen de su existencia, cuál es el origen del mundo, no haya tenido la oportunidad de evaluar las evidencias que muestran que hemos sido creados. Qué triste, toda una educación donde no puedes conocer quién es el hombre y quién es el creador de Dios, quién es el creador del ser humano. Y bueno, mencioné por accidente quién es el creador de Dios. Tocaremos ese tema también dentro de esta presentación, porque en muchas de las conferencias que he dado, algunos me preguntan, bueno, si Dios creó al hombre, ¿quién creó a Dios? Pero espera que tocaremos ese tema en alguna de nuestras presentaciones.
Pero es sumamente importante que los jóvenes sepan su origen y poder entender que tienen un propósito. Qué triste sería si yo tengo una laptop y no sé para qué sirve, solo la ocupo para poner cosas calientes encima para no quemar mi mesa. Sería un triste desperdicio y mal uso de una laptop tan buena, de muy buena tecnología. Qué triste que nuestra vida se desperdicie sin saber su propósito ni para qué hemos sido creados. Es tan importante que yo estaba dando conferencias y en El Salvador tuve la oportunidad de entrar al Ministerio de Educación hace unos años, gracias al director nacional de Educación Media en esa oportunidad, quien, a pesar de no haber abrazado el cristianismo en ese momento, veía que había bases para poder presentar las evidencias de creación y me dio la oportunidad de dar esas evidencias a profesores de las escuelas públicas y logramos cubrir cientos de profesores que agradecieron la oportunidad de ser presentados con la evidencia. Y es un tema muy importante. De hecho, personalmente, yo escribí una carta a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa de El Salvador en octubre del 2019. Quiero compartirte la carta que escribí en ese momento. Voy a salirme de la diapositiva para entrar a la carta que enseñé, que escribí. Fue el 10 de octubre del 2019 a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa de El Salvador. No voy a leer toda la carta en su totalidad, pero voy a leer aspectos importantes. Mencionaba en la carta la importancia del tema del origen del cosmos y la vida y la urgente necesidad de una adecuada incorporación del tema en el currículum educativo del país. Mencionaba los problemas científicos, éticos y morales de la hipótesis de evolución, el prejuicio de sus impulsadores, el enorme impacto del darwinismo en la juventud y en el sistema de valores de la sociedad, así como los méritos que tiene el diseño inteligente y las evidencias científicas que lo respaldan. ¿Por qué es importante escribir en esa carta? Primero, porque los jóvenes merecen y necesitan formar y desarrollar una capacidad de juicio crítico en sus vidas y no ser manipulados e indoctrinados con información prejuiciada. Segundo, porque el concepto de la vida y la sociedad para un joven que cree ser resultado de accidente es muy distinto del que sabe que es creación de un ser superior, con un propósito digno y elevado. Los valores éticos y morales, el respeto a la vida y el incentivo para alcanzar metas e ideales superiores son abrazados por aquellos que entienden su origen sublime. El joven que se cree un simple producto de la materia inanimada, organizada por accidente a través del tiempo y la casualidad, sin propósito ni valor más allá de su composición molecular, no mostrará temor a Dios ni valoración apropiada de la vida. Carecerá de incentivos para refrenar sus tendencias negativas y muy difícilmente dedicaría su vida a ideales y metas nobles de servicio y amor sacrificado a favor de los demás, a su hogar y la sociedad. La juventud merece tener la oportunidad de escuchar argumentos que apoyan el concepto de que han sido creados por un ser superior, en lugar de ser confundidos con filosofías no verificadas experimentalmente, presentadas como realidades científicas que además destruyen su fe. Mi propuesta no es que se elimine la hipótesis de evolución del currículum escolar, escribí en mi carta. Lo que se está pidiendo es que se incorporen los argumentos académicos de peso de ambas posiciones, evolución y diseño inteligente, dejando que los jóvenes formen sus propios criterios. Aprovecho a aclarar que la propuesta es de naturaleza académica. El tema se incorporaría en el programa educativo nacional sin violar la libertad religiosa de las personas, la cual es respetada por nuestra Constitución. En otras palabras, es sumamente importante poder presentar a los jóvenes las evidencias de creación y presentar evolución, ya que se enseña evolución, y mostrar lo que supuestamente son argumentos a favor de evolución y cuáles son sus debilidades, y dejar que el joven escoja y decida. Si la evidencia apunta a que hay un creador, ¿por qué negarle a los jóvenes esa evidencia? Eso sería
muy dañino y mucha maldad. Y obviamente que no tendría consecuencias buenas ni en la sociedad ni en la persona que enseña el error. Entonces, es muy importante realmente poder enseñar en los sistemas educativos el tema de orígenes, mostrando ambas posiciones. Obviamente que la evidencia apunta que hay un creador y no se iría más allá a elaborar sobre quién es ese creador y en aspectos más allá de fe cristiana, o si una persona es budista, o si una persona es musulmana o de otra religión. Eso se dejaría a los padres, y esa es la responsabilidad de los padres, educar a sus hijos espiritualmente, no es la responsabilidad del gobierno. Así que simplemente se mostraría la evidencia de que hay un diseño inteligente y que somos creación por parte de un creador, una inteligencia superior, y ya para poder conocer a ese creador, esa es responsabilidad de los padres para guiar a sus hijos en eso. Pero el gobierno no debe, y las instituciones académicas no deben de esconder la información que nos ilumina sobre nuestro origen. Bueno, vamos a continuar con la presentación en donde nos quedamos, en la diapositiva que nos quedamos, y voy a proceder a la siguiente diapositiva. Las autoridades son responsables de no ignorar, esconder o distorsionar la verdad. Mencioné el encuentro que tuvo Poncio Pilato con nuestro Señor Jesucristo, cuando fue el juicio que terminó Poncio Pilato condenándolo por miedo, no por miedo a los líderes judíos y que se les armara una revuelta y que provocara el enojo del emperador romano y afectara negativamente a Poncio Pilato por no mantener el orden en la provincia de Judea. Pero en esa conversación, en esa interacción que tuvo Pilato con nuestro Señor Jesucristo, él se da cuenta que Jesús es inocente, se da cuenta que lo tienen ahí acusado porque simplemente tienen envidia, están enojados con él, lo odian y quieren que muera, pero Pilato lo quiere liberar porque sabe que es inocente, entonces lo manda a azotar por soldados romanos que no muestran ninguna misericordia, y encima se burlan de él, le ponen una corona de espinas, lo sangran todo, casi lo matan ahí, aunque posteriormente lo llevan a crucificar. Pero Poncio Pilato está tratando de calmar el ánimo de la gente, lo manda a azotar y luego se lo presenta a esa multitud de gente que quiere que Jesús sea crucificado. Y se los presenta, pero ellos, insistiendo en que Jesús debe ser crucificado, dicen: Él merece morir porque Él declaró ser hijo de Dios y de acuerdo a nuestra religión, esa es una blasfemia y merece morir. Entonces Pilato se asusta, pues dice: si yo estoy juzgando aquí a un hijo de Dios, y si yo estoy en serios problemas, porque si es hijo de Dios y yo sé que Él es inocente, me va a ir mal si lo condeno. Y Pilato viene y le dice: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? Y Jesús no le contesta. Y Pilato se enoja y le continúa hablando y le dice: ¿no te das cuenta? A mí no me hablas, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder para dejarte ir libre y para crucificarte? Y Jesús le dice: tú no tuvieras ese poder, no tuvieras esa autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. En otras palabras, Jesús está diciendo: Poncio Pilato, tu autoridad viene de Dios. Y eso quiere decir, mi estimado amigo, que escuchas y observas esta presentación, que las personas que están encargadas de los sistemas educativos en las naciones tienen una autoridad superior por encima de la autoridad local, y es Dios. Dios es el que ha permitido y a quien tienen ellos que responder y dar cuentas un día sobre sus acciones y sobre su trabajo. Y si las autoridades académicas esconden la evidencia de que hemos sido creados por Dios y solo presentan información distorsionada que dice que somos resultado de accidente, el tiempo y la casualidad, y niegan la evidencia que Dios ha dado a través de la naturaleza para que sepamos que hay un Dios, esa persona un día tendrá que darle cuentas a Dios y no le va a ir bien. Si tú eres una persona dentro de los sistemas educativos, si tienes autoridad, yo te ruego encarecidamente que consideres este tema, es serio,
tiene un impacto espiritual no solo para las personas a las que tú impactas, pero para tu destino eterno. Y puedo decir lo mismo si tú eres un maestro en la escuela o en la universidad y tienes que tocar el tema de orígenes. Si vas a tocar el tema de orígenes y mencionar evolución, y menciónalo, pero no le indiques a los estudiantes de que es una teoría comprobada y preséntales los argumentos de que existe evidencia de que hemos sido creados por Dios. Es una responsabilidad de todo maestro enseñar la verdad. Creo que hemos dicho suficiente. Sea Dios quien hable a tu corazón. Todos necesitamos saber si Darwin tenía razón. Si Darwin y los evolucionistas tienen razón, el hombre desciende de los animales, es lo que enseñó Darwin. A través de millones de años, la ameba fue evolucionando, se formaron especies más complejas, se formaron invertebrados, se formaron los peces vertebrados, se formaron los anfibios, se formaron reptiles, se formaron las aves, se formaron los mamíferos, hasta llegar al hombre. Entonces el hombre simplemente sería un animal que ha evolucionado y el comportamiento animal sería justificable. Si venimos de los animales, se justificaría que nos comportemos como animales. Y desgraciadamente esta indoctrinación ha existido por muchos años en los sistemas educativos. Cuando yo era un niño, en la escuela, en los primeros años, se me enseñó que el mundo estaba dividido en el mundo animal, vegetal y mineral. El mundo mineral eran las rocas, los volcanes, el mundo animal eran los animales, las vacas, los leones, los insectos, los gusanos, los peces y el reino vegetal eran las plantas. Pero dentro del mundo animal se dividían animales racionales y animales irracionales, siendo el hombre el animal racional. Pero desde ahí se nos estaba inculcando que somos animales. Bueno, somos seres vivos, igual que las plantas son seres vivos, igual que los animales son seres vivos, pero las plantas no son animales y nosotros no somos animales, somos criaturas creados a la imagen de Dios. Y entonces debemos de ver hacia Dios, no hacia los animales, para poder entender nuestro comportamiento. Claro, la parte biológica, podemos estudiar animales en cuanto a la parte biológica, pero en cuanto a seres con un propósito y con comportamiento y una moralidad, es hacia Dios a quien tenemos que buscar y entender que hemos sido creados a su imagen. De acuerdo a evolución, la muerte es un proceso natural, es decir, a través de millones de años, las especies inferiores daban paso a las superiores, las más débiles a las más fuertes, a las mejor equipadas, que habían obtenido características superiores por accidente, por resultado de la casualidad, y esas características eran las que prosperaban en medios ambientes distintos, y de esa manera que la muerte era ventajosa porque era un filtro que filtraba las especies débiles para que las fuertes eran las que avanzaran y pudieran obtener los recursos necesarios para prosperar. Pero si ese es el caso, entonces la muerte no es causada por el pecado y la Biblia estaría equivocada. La Biblia dice que todo era bueno al principio, que la muerte entró a través de un hombre y a través de ese hombre entró la muerte a toda la humanidad, porque todos hemos pecado a través de Adán. Es decir, la corrupción de Adán, nuestro padre original, ha sido transmitida, así como un virus que uno adquiere y luego la transmite a los suyos. Y ese pecado es un virus moral en el cual todos traemos ahora al mundo, que lo recibió Adán y Eva al pecar. Y el Señor dijo que el momento que tú desobedezcas y pruebes del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirás espiritualmente y morirás físicamente. Y vemos pues que la muerte es resultado del pecado, pero evolución no dice eso. De acuerdo a evolución, los animales morían antes de que se viniera al escenario el hombre, porque supuestamente los dinosaurios vivieron hace millones de años y después vinieron otros animales, otras especies, hasta que llegó al hombre, y esos animales morían antes que el hombre. Entonces la muerte no es resultado del pecado. La Biblia estaría equivocada. De acuerdo a evolución, el Sol y las estrellas existieron antes que la Tierra. De acuerdo a evolución, de la nada, de algo que no tenía dimensión, una inestabilidad cuántica, originó una expansión, y nadie entiende eso, pero se abraza porque se ha rechazado creación,
y de esa expansión se formaron átomos de hidrógeno en el espacio, y esos átomos se fueron congregando para formar las estrellas, y por reacciones de fusión nuclear, los átomos de hidrógeno se unen para formar átomos de helio, y es una reacción exotérmica que suelta energía, y por eso se produce gran cantidad de calor, luz y energía calorífica y energía infrarroja, y esa energía impide que las estrellas colapsen, eso sabemos, no colapsan porque la energía producida tiende a hacerlas que se expandan y la fuerza de gravedad que se atraigan, entonces se mantiene un balance. Pero después de ciertas reacciones y conversiones de hidrógeno a helio, helio a carbón, oxígeno, hasta que termina en hierro, y llega el momento donde la reacción ya no suelta energía y la reacción de fusión requiere energía para continuar, para formar los nuevos elementos, de manera de que la estrella deja de generar energía y por lo tanto se empieza a contraer porque no hay energía que la tienda a expandir. Entonces empieza a contraer y la presión llega a ser tan fuerte que explota en lo que conocemos como la supernova. La muerte de las estrellas se conoce, se sabe que es una realidad científica observable, pero no el nacimiento de las estrellas. Nadie ha visto el nacer de las estrellas. Pero supuestamente de estos restos de la supernova que estalla y se producen restos de estrellas muertas, son atraídos por otras estrellas y estas nubes cósmicas de polvo cósmico son atraídas por estrellas y originan los planetas, y donde hay agua se forma la vida. Bueno, entonces vemos que el Sol y las estrellas existieron de acuerdo a evolución antes que la Tierra. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice de que primero Dios creó la Tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la Tierra. Y la Tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces vemos que la tierra, primero Dios crea el espacio y la tierra, y el segundo día dice Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas, y se produjo una expansión, y separó Dios las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban arriba de la expansión, y llamó a la expansión cielos. Y luego vemos que en el tercer día, fue el segundo día, fue la tarde y fue la mañana el segundo día, vemos que en el tercer día Dios recoge el continente, o sea, las aguas cubrían toda la tierra, pero levanta el continente, hay un solo continente, y la evidencia muestra que al principio había un solo continente, no eran varios continentes, y se reúnen las aguas alrededor formando los mares, y Dios crea la vegetación el tercer día. En el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces vemos que de acuerdo a la Biblia, Dios crea primero la tierra y hasta el cuarto día el sol, la luna y las estrellas. Entonces la Biblia estaría equivocada si evolución es cierta. Si evolución es cierta, las aves evolucionaron de los reptiles. De nuevo, esto es lo que enseña evolución, contrario a la Biblia. La Biblia dice que las aves fueron creadas por Dios en el quinto día y los reptiles hasta el sexto día. Entonces la Biblia estaría equivocada porque ofrece un orden contrario al que enseña evolución. De acuerdo a evolución, había bestias carnívoras antes de la existencia del hombre. Los animales carnívoros, de acuerdo a evolución, siempre han sido carnívoros. Las especies anteriores carnívoras eran carnívoras antes de que el hombre viniera a la Tierra, de acuerdo a la cronología evolucionista. Habían otras especies que morían y eran especies carnívoras, y es lo que enseña evolución. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los animales se les fue dado vegetación para la alimentación, y al hombre los árboles frutales y vegetación, los granos, los cereales, pero no la carne, no eran carnívoros el ser humano ni los animales. La Biblia estaría equivocada.
si Darwin y los evolucionistas tienen razón, los animales competían unos con otros en luchas sangrientas por sobrevivir. Lo vemos hoy en día, como los leones corren tras una gacela y la atrapan y la desgarran. Es una escena sangrienta y de acuerdo a evolución, eso ha existido siempre antes de que el hombre apareciera en la tierra, en la superficie de la tierra. La Biblia estaría equivocada porque dice que al fin de la creación todo era bueno en gran manera. No se puede declarar bueno un escenario donde los animales se desgarran unos a otros por sobrevivir y donde hay violencia y desangramiento. De acuerdo a evolución, las enfermedades existían antes que el hombre. Animales que supuestamente fueron antecesores de la aparición del hombre en la tierra. Hay indicios de que sufrieron cáncer y tumores y enfermedades. Si estos animales realmente existieron antes que viniera el hombre a la tierra y que el hombre pecara y tuvieron enfermedad, entonces no podemos decir que todo era bueno en gran manera. Pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia estaría equivocada al decir que al fin de la creación todo era bueno en gran manera. Y hay otra explicación, y eso no lo enseña la Biblia. Dios creó al mundo en perfección, pero a través de la desobediencia entró el pecado y entró la corrupción, y veremos que hay leyes físicas que muestran eso, lo muestra la evidencia natural, y hablaremos de la revelación sobrenatural en su debido tiempo. Si Darwin y los evolucionistas tienen razón, seríamos resultado de las propiedades de la materia, el tiempo y la casualidad. No tendríamos propósito ni libre albedrío. Y toda expresión, el robo, el asesinato, el aborto, la infidelidad, la traición sería legítima. Es decir, si solo somos un conglomerado de moléculas, pues no tenemos libre albedrío. Las moléculas no tienen libertad, es materia y la materia no tiene libertad, obedece a las leyes de la naturaleza y punto. Y toda la expresión, robo, asesinato, traición, sería simplemente una expresión bioquímica dentro del ser humano. Muy importante saber si Darwin tenía razón. Si la Biblia estuviera equivocada y no tuviéramos libre albedrío, no habría un juicio universal, porque si nosotros somos resultado de la casualidad y el tiempo, entonces todo se acaba al morir en polvo y no tenemos libre albedrío, no va a haber juicio, comamos y bebamos que mañana morimos. Es lo que dijo Pablo: si Dios no existe, si no vamos a resucitar, si no hay una vida posterior para el cristiano que ha puesto la fe en Cristo, entonces comamos y bebamos que mañana morimos. Y esa es la filosofía de muchas personas que quieren negar la existencia de Dios y abrazar evolución para comer y beber como que si mañana morimos y no hay un futuro. Pero será muy triste la sorpresa que ellos encontrarán cuando se den cuenta que un día tendrán que dar cuentas al juez universal por la manera que vivieron y cómo se comportaron hacia Dios y hacia los hombres. Si la Biblia no es confiable en su primer libro, Génesis, ¿por qué creer el resto? Si Dios necesitó millones de años para formar al hombre, ¿cómo podemos creer que nos resucitará con un cuerpo nuevo, muy superior en un abrir y cerrar de ojos? Es decir, si Dios no nos creó tal como lo dice la palabra de Dios en el sexto día, con el poder de su palabra, que formó el barro y nos creó con amor ese día, en un momento breve, ¿cómo podemos creer de que Él va a resucitar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos y supuestamente requirió millones de años para producir al ser humano a través de prueba y error por procesos accidentales? ¿Y cómo creeremos de que nos va a dar un cuerpo superior en un abrir y cerrar de ojos? Es decir, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si el primer capítulo de la Biblia está equivocado, ¿cómo vamos a poder creer el resto? Y sabemos de que el libro de Génesis, y mostraremos la información y la evidencia sobrenatural de la Escritura y una propia interpretación de la Escritura, que la narración de Génesis es una narración histórica de la creación, no es una leyenda, ni mucho menos una fábula.
La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios creó el universo, crea el espacio, la materia, energía y el tiempo. El tiempo es relativo, el tiempo de Einstein, sabemos eso. Es decir, la fuerza de gravedad, la materia deforma el espacio donde se encuentra y el espacio deformado afecta el tiempo. De manera que cuando Dios crea el universo, crea el tiempo. Dios existe fuera de su creación, es decir, Él es trascendiente, Él está afuera, Él no es parte de la creación y existe fuera del tiempo. Dios es eterno y cuando crea el universo, crea el tiempo y al principio crea Dios los cielos y la tierra, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y menciona Salmo 33, 6 y 9, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Qué linda expresión. Dios crea por el poder de su palabra, Él no necesita a nadie y Jesús es la palabra encarnada, Jesús es el verbo de Dios, es la palabra activa de Dios. Dios Padre tiene el concepto de la creación y su Hijo Jesucristo crea el universo en conjunto al Padre y al Espíritu Santo que se movía sobre la superficie de las aguas. Leemos al principio. ¿Quién tiene razón, Darwin o Jesucristo y la Biblia? Bueno, los creyentes que hemos estudiado el tema sabemos que Jesucristo y la Biblia y la naturaleza y la ciencia confirma realmente que la evidencia natural apunta a que la Biblia es correcta al decir de que Dios creó a través del poder de su palabra, que no es resultado de accidente. Y es importante la pregunta, es decir, cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta, ¿quién tiene razón? Es una pregunta muy importante, definirá tu concepto de la vida, tu relación con las demás personas, tu concepto de la sociedad, tu concepto de qué leyes deben de gobernar la sociedad. Y es muy importante ser confrontados con esta pregunta y analizarla a fondo y sin prejuicio, en forma honesta. ¿Quién tiene razón, Darwin o Jesucristo y la Biblia? Y es lo que vamos a estar estudiando en esta serie de disertaciones. ¿Es evolución un modelo científico y creación un mito religioso? Algunas personas piensan que evolución es un modelo científico y piensan que creación es un mito religioso. Ahora bien, si la evidencia apunta a que el universo, el orden, las leyes del universo y los sistemas que encontramos en la vida, en el ser humano, en los animales, el balance que vemos en el sistema solar, que permiten y dan las condiciones necesarias para la vida en la Tierra, si todo esto muestra que no puede ser accidental, si el diseño es obvio que no es intrínseco a las propiedades de la materia, sino que el resultado, los sistemas que vemos, el sistema solar y la vida, es una organización que no es intrínseca a las propiedades de la materia, sino que tuvo que haber un creador que pone estos elementos juntos para formar la vida y dar las condiciones necesarias para la vida. Si la evidencia apunta a eso, concluir que somos resultado de creación no es un mito, es una conclusión lógica y académica sólida. Por otro lado, siendo que la evidencia apunta de que hay un diseñador, insistir que es resultado de accidente es ir contra la evidencia, es cerrar los ojos a la evidencia porque simplemente no quiere uno aceptar la evidencia por sus consecuencias y el impacto que puede tener en la vida de uno. Y en ese caso, si la evidencia apunta que tiene que haber un creador y la persona sigue abrazando evolución, evolución deja de ser un modelo científico y se vuelve un mito que se abraza simplemente para no poder abrir los ojos a la realidad que indica que hemos sido creados por Dios. De nuevo, lo importante es ver qué modelo concuerda con la evidencia. En el principio creó Dios o evolución. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que considerar. Y no necesitamos un título universitario ni sacar un doctorado en ciencias para poder responder eso. Pedro en su primera carta escribe: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Pedro está diciendo de estar preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra fe es razonable, una fe que no se puede defender, es una fe que no vale la pena retener. Nuestra fe no es una fe ciega, está basada en evidencias y es razonable. Dios nos ha dado el cerebro para usarlo y para razonar. Y Pedro dice que hemos de estar preparados, y eso es lo que estamos haciendo con esta serie de disertaciones, equiparnos y dar oportunidad que usted evalúe y pueda llegar a conclusiones sólidas y también prepararse para poder compartir con otras personas, siempre con mansedumbre y reverencia, entendiendo que nosotros no creamos el universo y nosotros no creamos nuestro propio cerebro. Es Dios que en su gracia y misericordia nos ha dado cerebro, nos ha dado la salud necesaria y la oportunidad de evaluar la evidencia y reconocer que hay un Dios, y a través de eso poder conocer a Dios a través de la palabra de Dios y abrigar esa esperanza de resurrección y de vida eterna con el Creador. Porque la evidencia apunta de que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir. Es una evidencia histórica de que Jesús murió en la cruz y que resucitó al tercer día, confirmando ser quien dijo ser, y que subió al cielo. Y los testigos que le vieron morir y le vieron resucitar dieron sus vidas como testimonio de que Jesús es verdad y que su palabra es verdadera, y que nosotros tenemos esperanza al haber puesto la fe en Jesús, que nuestros pecados han sido perdonados, y también que un día resucitaremos por el poder de la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, y que nos creó en el sexto día de la creación, creó al ser humano, y que tiene poder para resucitarnos y lo hará, y podemos tener una esperanza viva porque nuestro Creador vive. Y esa es la base y el fundamento de lo que estamos enseñando desde el punto de vista académico y desde el punto de vista espiritual. La fe espiritual no está divorciada de la ciencia. El científico por excelencia, Jesucristo, no va a estar en desacuerdo con la ciencia bien interpretada. La ciencia distorsionada puede estar en desacuerdo con Jesús, que es la verdad, pero en ese caso quien habría que descartar es la distorsión de la ciencia, no la verdad que es Jesucristo y su palabra. Te invito pues en esta serie a que prepares tu corazón y tu mente y que con seriedad y sinceridad analices la información que se estará presentando, consideres las consecuencias y puedas tomar decisiones que serán de bendición para tu vida y para la gente que te rodea. Bueno, acá terminamos con la sesión número 1. No te pierdas la sesión número 2. Te recomendamos el libro Génesis, el origen del cosmos y la vida, el cual está disponible en nuestra página web, elvela.com, gratis, no tienes que pagar para accesar ese libro. Y también está disponible en amazon.com, puedes obtener una copia impresa disponible. Y también tenemos más material sobre creación en nuestra página web. Y por supuesto lo menciono para que tengan la oportunidad de ver ese material con calma. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad de esta primera sesión. Pedimos a Dios Todopoderoso que te ayude en este proceso, ilumine tu mente, ilumine tu corazón y toque tu corazón para que respondas no solo en forma mental, pero sobre todo en forma espiritual, porque el ser humano es más que materia. Hay un espíritu entre nosotros, creado a la imagen de Dios. Ese espíritu es un ser moral que un día tendrá que dar cuentas a Dios, y si se ha puesto en cuentas con Dios y se ha puesto en paz con Dios a través de la sangre de Jesucristo, tenemos una eternidad maravillosa. Pero si queremos rechazar la verdad, estaremos en oscuridad eterna. Espero yo que tú recibas esta información y seas bendecido. Gracias al Señor. Acá terminamos nuestra primera sesión.